¿Qué le ocurre a una empresa cuando caen fuertemente sus ventas? Bueno, es una pregunta que nos está preocupando hoy. La vamos a analizar aquí desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, desde los Cash Buffer Days, y después, en segundo lugar, desde los niveles o grados de apalancamiento, tanto operativo como financiero. Bueno, ¿es posible sobrevivir sin ingresos? ¿Cuánto tiempo? Esta pregunta tal vez nunca nos ha afectado tanto como ahora. ¿Qué nos ocurre? No todas las empresas se ven afectadas, por supuesto, de la misma forma cuando caen sus ventas. Y podemos analizarlo a partir de una situación estática, como pueden ser los estados financieros. Probablemente no. Bueno, el primer estudio que les traigo es un estudio muy conocido que hizo JP Morgan, ahí está citado, lo pueden descargar, ahí está el pie, donde ellos tomaron un ratio financiero que ellos justamente llaman Cash Buffer Days, serían como los días de sobrevida que me permite la caja, relacionando el efectivo que tiene una compañía en su balance con los pagos que tiene que hacer, ¿no? Con los cash outflows. Entonces, por ejemplo, les dan distintos tiempos, bien diferentes, de acuerdo, por ejemplo, si la empresa es de capital intensivo, no sé si tiene, por ejemplo, muchos activos fijos, o si es una empresa cuya salida de dinero es principalmente salarios. Entonces, así encuentran que, por ejemplo, dentro de estas son 600, es una base de 600.000 pequeñas, medianas empresas. Entre los que tienen más tiempo de sobrevida está el real estate, con unos 47 días sin ventas. Con mucho menos, por ejemplo, 20 días está la construcción, y tal vez los más perjudicados están los restaurantes, bares, etc., con 16 días en promedio. ¿Cómo podemos hacer ese cálculo? Simplemente buscando el efectivo que hay en el balance. El balance es una foto del último día del periodo, y comparándolo con un promedio de cuáles son los pagos que tenemos que hacer. Es un primer diagnóstico que podemos hacer para la empresa. El segundo es calcular los grados de apalancamiento. Como el nombre lo dice, la palanca, también se llama leverage o apalancamiento. La existencia de costos fijos hacen que funcione como una palanca que magnifica las ganancias, pero también las pérdidas. Entonces, apalancamiento sería como el efecto palanca que provocan los costos fijos en una empresa. Y que pueden ser de dos tipos. Pueden ser costos fijos operativos, por ejemplo, alquileres, la renta, algún tipo de salarios. Para dar un ejemplo, el personal de mantenimiento, vigilancia, seguridad del edificio, tal vez igual hay que mantenerlo aunque no haya ventas. Entonces eso es fijo, o no está relacionado con ventas. Pero es operativo, se refiere a la operación del negocio. Y después los financieros, costos fijos financieros, que es básicamente el pago de intereses por deuda, bancos, que tampoco dependen de ventas. No importa si la empresa no vende, igualmente hay que pagar el interés al banco. Entonces hacen como un efecto palanca. Pensemos en un extremo. Si una empresa no tiene costos fijos, no puede tener pérdidas. O sea, salvo que venda debajo del costo, pero si dice, bueno, no vendo debajo del costo y no tengo ningún costo fijo, caen mis ventas a cero, pero también caen todos los costos y gastos, pues son variables. A eso nos referimos con gastos variables, a los que están relacionados con ventas. Entonces, si una empresa tuviera todos sus costos, todos sus gastos, tanto operativos como financieros, variables en relación a las ventas, bueno, no puede tener pérdidas. Ahora, en el momento que la empresa empieza a tener costos fijos, se tiene que asegurar un volumen mínimo de operación de ventas como para cubrir esos costos fijos. Eso es lo que vamos a medir a continuación. Es muy simple, es como calcular una elasticidad. Pero da una información interesante proveniente de analizar de forma más dinámica los estados financieros, que pueden ser, por supuesto, proyectados también, históricos o proyectados. Tenemos tres, GAO, GAF, GAT, que son grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero, el primero por los costos fijos de operación, el segundo por los costos fijos de financiamiento. Y el tercero, el grado de apalancamiento total, que es la multiplicación, no la suma, de los otros dos.
Entonces, algunos ejemplos. Si el grado de apalancamiento operativo es 1, quiere decir que una caída de 10% en las ventas se traduce igual en la ganancia operativa, que también cae 10%. En cambio, si el grado de apalancamiento operativo es 2, significa que hay costos fijos. Entonces, caen 10% las ventas, pero mi ganancia operativa no cae 10%, cae el doble, cae 20%. Entonces, en el grado de apalancamiento operativo medimos por cada variación porcentual en ventas cuánto cae la ganancia del negocio, la ganancia de la operación. Y ahí podemos ver la diferencia, qué tan lejos estamos, cuál es la diferencia, ¿no? Qué tanto nos va a afectar, tal vez una pequeña caída en ventas, también es una pequeña caída en ganancias, y por lo tanto me llevo menos dinero, un poquito menos de dinero. Pero en cambio, si el gap es muy grande, una pequeña caída en ventas puede dejarme sin ganancias, sin dividendos. El grado de apalancamiento financiero, en cambio, mide la variación porcentual entre las dos ganancias, la operativa y la neta, porque en el medio están los intereses. O sea, el costo fijo financiero está en el medio entre la ganancia operativa y la ganancia neta. Con lo cual, si no hay costos fijos financieros, cae un 10% la ganancia operativa, cae lo mismo la ganancia neta. Pero en cuanto tengo costos fijos, por ejemplo, si el grado de apalancamiento es 2, un 10% de caída en mi ganancia de operación tal vez significa un 20% de caída en la ganancia neta. Y por lo tanto en el potencial dividendo que un accionista se puede llevar, ¿no? Después hay que ver el tema de las inversiones, pero en empresas pequeñas esto es importante porque, bueno, vemos caer tal vez un 5% de las ventas y decimos, bueno, retiro 5% menos de dinero este mes. Y no es así, tal vez un 5% de caída en ventas destruyó mi ganancia neta. Significa que ya no hay dinero para quitar de la empresa sin descapitalizarla, sin afectar su operación. Y el grado de apalancamiento total, que es la multiplicación de los otros dos, mide la variación punta a punta, es decir, por cada caída en ventas, cuánto cae allá abajo la ganancia neta. Si no hay costos fijos de ningún tipo, ni operativos ni financieros, cae un 10% las ventas, y también cae 10% la ganancia operativa, y también cae 10% la ganancia neta. Lo mismo los earnings per share, las ganancias por acción. Pero en cuanto haya costos fijos, bueno, cualquiera de los dos, por ejemplo, si el apalancamiento total es 2, caen un 10% las ventas y cae un 20% la ganancia neta. Veamos un ejemplo con números. Es bastante simple, siempre quiero comparar dos situaciones. En este caso, por ejemplo, acá lo que pusimos como año 1 podría ser la situación actual, y el escenario 2 es el que me preocupa, el que quiero analizar. Por ejemplo, si llevarlo a un extremo, no las voy a llevar a cero las ventas, sino que estoy esperando, por ejemplo, una caída hoy estoy vendiendo 300.000, pienso que pueden caer a 200.000 las ventas. Entonces el escenario 2 sería como un escenario hipotético con un 33% de caída en ventas. ¿Cuánto cae la ganancia de mi operación? Bueno, lo puedo calcular tomando la variación porcentual en ventas y la variación porcentual en el EBIT, Earnings Before Interest and Tax, es decir, la ganancia del negocio. Eso se llama grado de apalancamiento operativo. Ven ahí el delta, significa tomar la variación porcentual. Por ejemplo, acá es 33% caen las ventas, lo comparo con el 50% que cae la ganancia de la operación. Fíjense acá los números. En este caso, las ventas caen un 33%, ¿no? De 300 a 200. Pero si no hubiera costos fijos de operación, el costo variable claramente ahí es un 60% de ventas. Entonces, las ventas caerían y con ellas caería el costo fijo, la ganancia caería lo mismo. Incluso las ventas podrían caer a cero, si no hubiera costos fijos no habría pérdidas. Pero ahí hay 40.000 de costos fijos que hacen que, si bien la ganancia cae un 33%, perdón, si bien las ventas caen un 33%, la ganancia operativa cae de 80 a 40. Me quedó la mitad de las ganancias. Cayeron un tercio, un poquito menos de un tercio las ventas, me desplomó la ganancia a la mitad. Ahora podemos calcular el financiero comparando desde la ganancia operativa o EBIT a la ganancia neta. Entonces ahí tomamos las dos variaciones.
porque en el medio están los costos fijos financieros. Entonces, en el denominador ponemos, por cada variación en la ganancia operativa, que en este caso es 50%, cuánto cayó la ganancia neta. En este caso es casi 60, 59%. Y bueno, y el total, que es la multiplicación de los otros dos, y que me da la variación por punta a punta. Es decir, aquí puedo hacer la predicción, que si ya caen 1 las ventas, va a caer 1,76 mi ganancia neta. En resumen, ¿qué hemos visto? 2 análisis muy simples para estudiar qué le pasa a una empresa cuando caen sus ventas, o para hacer escenarios hipotéticos de qué me pasaría con distintos niveles de caída de ventas. El primero fue tomar cuántos días de sobrevida tenemos de acuerdo al dinero que hay en caja. Entonces comparamos el saldo de caja del balance con el promedio de pagos que hay que hacer en cada día, o cada mes, lo pueden sacar así. Y son los cash buffer days. Y el segundo fue tomar los grados de apalancamiento y estudiar qué nivel de costos fijos tenemos. Si la empresa tiene bajos costos fijos y la mayor parte de sus costos y gastos están relacionados con ventas, se transforma en una compañía mucho más flexible para entornos turbulentos como el que estamos atravesando. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, hay muchas formas: outsourcing, cambiar contratos, hay muchas formas de flexibilizar, y este es un buen momento también para hacer esas propuestas. Hay oídos, todos queremos que el barco siga navegando, entonces hay oídos para hacer este tipo de acuerdos, flexibilizar costos fijos y transformarlos en variables en lo que sea posible, le da a la empresa mucha más flexibilidad y mucha más tranquilidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hay más ejemplos con números, incluso con Excel, analizando estos temas. Estamos haciendo todo un playlist sobre el endeudamiento. Gracias, hasta la próxima.